¿Qué tal? En este video vamos a demostrar la curva de presión-temperatura de un refrigerante. Para caso más específico, el refrigerante R22. Para esta demostración utilizaremos esta báscula electrónica, una perica, el juego de manómetros. De hecho usaremos solamente el manómetro de alta. Esta válvula que es para conectar al bote de refrigerante. Y dos botes de refrigerante R22, utilizado normalmente en aire acondicionado. Bien, para esto voy a encender la báscula electrónica y lo primero que voy a comprobar es el peso de cada uno de estos depósitos de refrigerante. Ya se encuentran usados. Tenemos este que tiene una masa de 730 gramos y el otro tiene una masa menor de 432. La prueba que vamos a someter aquí sería comprobar que, sin importar el volumen del refrigerante que tenga dentro del depósito, la presión del vapor tiene que ser la misma, solamente condicionada a la temperatura a la cual se encuentre este depósito. Bien, vamos a iniciar con este depósito que tiene 432 gramos de refrigerante, bueno, considerando el peso aproximado de 150 gramos del depósito vacío. Entonces en promedio son cerca de 300 gramos que tiene este depósito. Entonces lo que realizaré es lo siguiente: conectar la válvula en el depósito, y en la manguera amarilla que tengo conectado el manómetro de alta voy a conectar la otra parte de la válvula. Y ahora voy a comprobar la presión que me va a indicar la presión interna de este depósito. Voy a girar hasta que pase el gas y ahí pasó. Aquí, como podremos notar, la presión actual dentro del depósito es de 165, cerca de 165 psi en este depósito, 165 psi. Ahora voy a comprobar la presión que me da el otro depósito. Entonces voy a quitar de este bote y voy a poner en el otro. Voy con el otro depósito de refrigerante que tiene cerca de 300 gramos más de refrigerante en su interior, y vamos a medir la presión de vapor de este refrigerante a la misma temperatura. Ambos se encuentran a la misma temperatura ambiente. Entonces voy a conectar la válvula para aperturarlo y vamos a ver qué presión nos indica el depósito. Como podemos notar aquí, en este otro depósito la presión sigue siendo la misma, sigue siendo 165 libras, cerca de 170, como pueden notar ahí. Entonces, como podrán ver, ambos depósitos tienen diferente volumen de refrigerante, pero la presión que nos indica es la misma. En la tabla de presión-temperatura vamos a encontrar que la presión que nos da es 165 psi, entonces aproximadamente está entre 30 y 35 grados Celsius. En este caso esta tabla es para el refrigerante R22. Entonces podemos ver entonces que cuando el refrigerante se encuentra a una presión interior, a una temperatura interior de 30 grados, la presión interna será cercana a 158 psi, presiones manométricas. Y cuando se acerca a 35 grados, la presión se dispara hasta 181 grados, a 181 psi. Entonces lo que haré a continuación sería meter el depósito que medí primero, que tenemos una presión de 165 psi, lo voy a meter al congelador del refrigerador durante 10 minutos y después vamos a comprobar qué es lo que pasa con la presión. El refrigerante del congelador, transcurrieron 10 minutos y lo que voy a proceder es a cambiarle la válvula de este otro a este para ver la presión que nos indica ahorita en el manómetro. Ya conecté el manómetro y ahora la presión que nos indica es cercana a 80 psi. De hecho son 70 psi, como podrán ver.
Esa presión irá incrementando conforme vaya calentando el depósito. Para hacer esta prueba más rápido, pues podría aplicarse alguna fuente de calor o alguna fuente de fuego cercana. Pero bueno, entonces aquí, como podrán ver, este es el depósito que tenía 430 gramos. Pues por el hecho de haberlo sometido a una diferente temperatura, nos marcó 70 psi. Ahí ya se va acercando a los 80. Y seguramente si yo lo dejo calentar poco a poco, así de manera gradual, irá incrementando la presión. Entonces voy a tomar una ligera pausa, pero no sin antes verificar aquí en el depósito, aquí en la gráfica, en la tabla de presión temperatura, nos marcó 70 psi. Entonces el valor de 70 psi, como podrán ver, lo encontramos aquí y equivale a 5 grados Celsius. Entonces, las temperaturas que podemos encontrar dentro de el congelador pueden alcanzar hasta menos 15 grados Celsius. Pero como solamente estuvo 10 minutos dentro, pues logró bajar de los 32, 33 a los 5 grados. Entonces, al bajar la temperatura, internamente la presión también disminuye. Entonces, conforme vaya incrementando la temperatura, irá incrementando la presión de vapor. La otra forma de comprobar esto es a través de la curva presión-temperatura de los refrigerantes, que lo encontramos de este modo. Tenemos aquí la relación presión-temperatura para varios refrigerantes comunes, en la cual aquí encontramos la del R22, temperatura promedio entre 30 y 35, aquí en 32, 33, sería en el centro en este punto, y equivale cercano al 160 psi. Si estaba en 5 grados Celsius, entonces la presión que le corresponde para el R22, que es en este punto, es cerca de 70 psi, que es lo que nos estaba marcando hace un momento. Entonces, esta es la curva de comportamiento del R22, para que vean que hay una correlación directa entre la temperatura a la cual se encuentra el depósito y la presión interna del refrigerante. Ahorita, después de cerca de un minuto, bueno, había iniciado en 70 psi y actualmente ya se va acercando a los 100, bueno, va llegando a los 90, y conforme va calentando aquí a temperatura ambiente, pues como les decía, va incrementando. Entonces aquí lo encontramos a 90 psi, va incrementando, y de esa manera pues terminará por equilibrarse en los 30 grados, 32 grados, 35 grados, que sea la temperatura ambiente ahorita, y de esa manera la presión interior se tendrá que estabilizar. Es por esto que en los equipos de aire acondicionado, cuando se van a inspeccionar, no podemos fiarnos con la presión que nos indique. Para decir, por ejemplo, si el equipo está apagado y nos da una lectura de 140, 150 psi, podemos decir sí tiene la cantidad correcta, pero no podemos saber únicamente con la pura presión la cantidad de refrigerante o si se encuentra en el nivel óptimo, porque como vimos, el hecho que tenga menos o más refrigerante no hará cambiar la presión interna del recipiente que lo contiene. En este caso es el depósito de refrigerante directamente, o puede ser las líneas de alta y baja presión. Entonces, cuando tenemos el equipo apagado, el de aire acondicionado apagado, las presiones se equilibran. Entonces la presión interior pues será la presión del refrigerante que estemos utilizando.